La oscuridad en la capilla del Vaticano era densa, tan densa como los miedos que nublaban la mente del padre Alessandro. Con cada paso que daba, los ecos de sus propios pensamientos resonaban, inquietantes, en las paredes antiguas. Allí estaba él, un sacerdote con años de entrenamiento y convicciones profundas, pero frente a él se encontraba algo que lo sacudiría hasta los cimientos. Una joven de apenas 20 años, María, poseída por una fuerza que parecía reírse de su fe. ¿Qué lo había llevado a este momento? En su mente, las dudas danzaban como sombras, preguntas difíciles, como si el mismo demonio las susurrara al oído. ¿Eres realmente fuerte? ¿Cuánto sabes sobre el mal? La atmósfera en la capilla era pesada, cargada de una mezcla de incienso y la esencia de algo mucho más oscuro. La luz de las velas temblaba, como si se viese influenciada por el angustiante espectro en el que se encontraba. María estaba encadenada a una silla, sus ojos vidriosos mostrando un abismo de desesperación y rabia. Hoy, él sería el puente entre lo divino y lo infernal. Pero, ¿y si no era suficiente? El exorcismo empieza, pensó, su voz interior vibrando de tristeza mientras se armaba de valor para enfrentar lo que se avecinaba. Cruzó el umbral de la capilla, sintiendo que cada palabra de las oraciones ancestrales era una batalla en sí misma. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te ordeno que salgas de este cuerpo, exclamó, tratando de proyectar poder, aunque su cuerpo temblaba levemente. En ese instante, la risa burlona del demonio resonó alrededor de la habitación, un sonido que sentó un escalofrío en su espina dorsal. ¿Realmente crees que puedes salvarla? ¿Por qué debería irme? Aquí es donde pertenezco, clamó la voz en un tono áspero y amenazante, desgarrando el silencio sagrado. El impacto de estas palabras hizo que el padre se detuviera un instante. Sus convicciones se tambalearon. Mientras las palabras siguieron fluyendo de sus labios, flashbacks de la vida de María invadieron su mente. Recordó cómo la joven había sido una estudiante brillante antes de ser consumida por un oscuro secreto, sus luchas diarias con un trauma que no podía compartir, la muerte súbita de su madre y la soledad abrumadora en la que se vio atrapada parecían desplomarse sobre él como un pesado manto. Y si la verdadera batalla está más allá de los grilletes físicos, ¿qué puedo hacer yo, un simple hombre de Dios? Era un juego de ajedrez contra una entidad que no jugaba con las mismas reglas. De repente, cuando la lucha parecía estar en un punto álgido, la habitación se iluminó con un extraño fulgor que desbordó de la figura de María. El padre sintió que algo en su interior intentaba manifestarse, como si la misma oscuridad que lo rodeaba quisiera tragárselo. En un instante, la joven, llena de angustia, hizo una pausa y en un murmullo casi inaudible exclamó: «Ayúdame, por favor, sálvame». Su mirada no era la de un ser poseído, sino de alguien atrapado en un ciclo de sufrimiento. ¿Puede acaso la esperanza ser una forma de resistencia?, se preguntó Alessandro, renaciendo en su interior una chispa de determinación. La atmósfera se tornó electrizante y el padre sintió que la verdadera guerra comenzaba no solo en la capilla, sino dentro de sí mismo. La realidad de su fe, los pilares en los que se había apoyado durante toda su vida, comenzaban a crujir. ¿Qué significaba realmente su papel como sacerdote? En aquel momento, se vio obligado a enfrentar la verdad más dura y cruda. El terreno en el que pisaba era peligroso, inexplorado y lleno de sombras. La joven María lo necesitaba, pero él también se daba cuenta de que necesitaba respuestas. El miedo se instaló en su pecho, su mente agitándose con una mezcla de pánico y fervor. ¿Podré salvarla antes de perderme a mí mismo?, aceleraba. Las palabras de su rezo se soltaban de sus labios casi a la fuerza, mientras la risa demoníaca resonaba cada vez más cerca. ¿Era el amor y la fe suficiente para enfrentar una oscuridad tan profunda? Preguntas sin respuestas lo acosaban, pero no había tiempo para vacilaciones. Con cada oración, con cada súplica, sabía que estaba en la línea del fuego, y que el destino de María dependía de él, tanto como el suyo propio. La lucha recién comenzaba. La exorcización no solo sería de su alma, sino de su fe misma.
Mientras el pulso de la capilla se intensificaba, la cuestión primordial giraba en su mente. ¿Resistiría hasta el final? Como un guerrero en el campo de batalla, debía mantenerse firme. Mientras la rabia y el sufrimiento colisionaban a su alrededor, una pregunta se convirtió en un mantra en su mente. ¿Realmente puedo enfrentar esto no solo por María, sino también por mí? Tenía que encontrar la respuesta en lo más profundo de su ser. La exorcización era ahora un viaje de descubrimiento para ambos. Contigo, Mara. Juntos podemos romper cadenas. Yo no me rendiré, nunca. En ese momento, la batalla se tornó aún más intensa, y los límites de su fe se estaban poniendo a prueba de maneras sorprendentes. Cómo este enfrentamiento terminaría estaba más allá de su entendimiento, pero una chispa de esperanza comenzó a brillar en medio de la tormenta. El ambiente en la capilla era electrizante, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía embravecida. El padre Alessandro se encontraba atrapado en una lucha psicológica y espiritual que lo empujaba hacia el abismo. Con cada palabra, cada súplica, sentía que la resistencia de la entidad se volvía más feroz y primal. María oscilaba entre momentos de lucidez y desesperación, su rostro practicando una danza de tortura que desgarraba el alma del sacerdote. «¿Qué harás ahora, padre?», la voz demoníaca repitió, socavando cada resquicio de confianza que le quedaba. Alessandro había entrado en este exorcismo con una visión clara de su misión, salvar el alma de la joven. Pero poco a poco, la neblina de la derrota comenzaba a infiltrarse en su corazón. Se dio cuenta de que no solo enfrentaba a un demonio que había tomado posesión de alguien, sino que también lidió con su propia oscuridad, sus propios miedos. ¿Soy realmente un soldado de Dios o simplemente un hombre que duda en cada paso?, se preguntó mientras observaba la transformación de la joven. Fue en ese preciso momento que ocurrió algo inesperado. En medio de la tormenta de luchas internas, la entidad permitió escapar un destello de vulnerabilidad. María por un segundo logró romper el control del demonio, sus ojos parpadearon con claridad, y miró a Alessandro con una súplica desesperada. «Ayúdame, por favor». Sus palabras resonaron con una verdad desgarradora. Fue un momento fugaz, pero suficiente para despertar una chispa de esperanza en el sacerdote. Tal vez había una forma de romper este ciclo, de despertarla de este infierno personal. «No, no te atrevas a tocarla», rugió la voz demoníaca. Pero Alessandro ya estaba decidido. «María, escúchame. No te dejaré caer en lo oscuro. No estás sola», le respondió, intensificando su conexión emocional. La entidad respondió con una violencia brutal, como si intentara aplastar la luz emergente. «Eres un tonto, padre. ¿Crees que puedes salvarla con simples palabras de aliento? Su dolor es mío para reclamar», insistió el demoníaco, su risa resonando como un eco aterrador. Pero, en lugar de rendirse, Alessandro sintió una fuerza desconocida surgir dentro de él. Era como si todas las oraciones, los ritos sagrados y las lecciones aprendidas durante años se unieran en un solo propósito. De repente, comprendió que lo que necesitaba no era solo fe ciega, sino también el reconocimiento del sufrimiento humano. La lucha no es solo contra el demonio, es también contra lo que llevamos dentro, las cicatrices del alma, esas que guardamos celosamente y que nos desgastan. Comenzó a reflexionar en voz alta. Las palabras fluyeron de él, no como un sacerdote, sino como un hombre que había visto el sufrimiento de otros. María volvió a sucumbir a la entidad por un breve momento, y su risa resonó nuevamente, más intensa que antes. «Mira cómo se esfuerza. Pobrecito. Es solo un hombre. ¿Qué puede hacer para cambiar un destino tan oscuro?», se burló. Pero Alessandro, en medio de la tormenta de emociones, no flaqueó. Lo que había comenzado como un simple exorcismo se había transformado en una revelación. La entidad no solo atacaba a María, atacaba a la humanidad misma, a sus luchas, sus ansias de vivir y el sufrimiento indecible que a menudo eludimos. Con cada segundo que pasaba, Alessandro sentía que el juego de fuerzas
se inclinaba en su favor. En su interior, la desesperación dio paso a una poderosa comprensión. El amor y la compasión eran armas más poderosas que las invocaciones y los rituales arcanos. «Eres fuerte, María». «Lo sé», le decía mirando a sus ojos profundamente cruzados entre los mundos. «Permíteme mostrarle al mundo quién eres realmente». Como un guerrero en el campo de batalla, debía mantenerse firme. Mientras la rabia y el sufrimiento colisionaban a su alrededor, una pregunta se convirtió en un mantra en su mente. ¿Realmente puedo enfrentar esto no solo por María, sino también por mí? Tenía que encontrar la respuesta en lo más profundo de su ser. La exorcización era ahora un viaje de descubrimiento para ambos. Contigo, María. Juntos podemos romper cadenas. Yo no me rendiré, nunca. En ese momento, la batalla se tornó aún más intensa, y los límites de su fe se estaban poniendo a prueba de maneras sorprendentes. Cómo este enfrentamiento terminaría estaba más allá de su entendimiento, pero una chispa de esperanza comenzó a brillar en medio de la tormenta. El ambiente en la capilla era electrizante, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía embravecida. El padre Alessandro se encontraba atrapado en una lucha psicológica y espiritual que lo empujaba hacia el abismo. Con cada palabra, cada súplica, sentía que la resistencia de la entidad se volvía más feroz y primal. María oscilaba entre momentos de lucidez y desesperación, su rostro practicando una danza de tortura que desgarraba el alma del sacerdote. «¿Qué harás ahora, padre?», la voz demoníaca repitió, socavando cada resquicio de confianza que le quedaba. Alessandro había entrado en este exorcismo con una visión clara de su misión: salvar el alma de la joven. Pero poco a poco, la neblina de la derrota comenzaba a infiltrarse en su corazón. Se dio cuenta de que no solo enfrentaba a un demonio que había tomado posesión de alguien, sino que también lidió con su propia oscuridad, sus propios miedos. ¿Soy realmente un soldado de Dios o simplemente un hombre que duda en cada paso?, se preguntó mientras observaba la transformación de la joven. Fue en ese preciso momento que ocurrió algo inesperado. En medio de la tormenta de luchas internas, la entidad permitió escapar un destello de vulnerabilidad. María por un segundo logró romper el control del demonio. Sus ojos parpadearon con claridad y miró a Alessandro con una súplica desesperada. «Ayúdame, por favor». Sus palabras resonaron con una verdad desgarradora. Fue un momento fugaz, pero suficiente para despertar una chispa de esperanza en el sacerdote. Tal vez había una forma de romper este ciclo, de despertarla de este infierno personal. «No, no te atrevas a tocarla», rugió la voz demoníaca. Pero Alessandro ya estaba decidido. «María, escúchame. No te dejaré caer en lo oscuro. No estás sola», le respondió, intensificando su conexión emocional. La entidad respondió con una violencia brutal, como si intentara aplastar la luz emergente. «Eres un tonto, padre. ¿Crees que puedes salvarla con simples palabras de aliento? Su dolor es mío para reclamar», insistió el demoníaco, su risa resonando como un eco aterrador. Pero, en lugar de rendirse, Alessandro sintió una fuerza desconocida surgir dentro de él. Era como si todas las oraciones, los ritos sagrados y las lecciones aprendidas durante años se unieran en un solo propósito. De repente, comprendió que lo que necesitaba no era solo fe ciega, sino también el reconocimiento del sufrimiento humano. La lucha no es solo contra el demonio, es también contra lo que llevamos dentro, las cicatrices del alma, esas que guardamos celosamente y que nos desgastan. Comenzó a reflexionar en voz alta. Las palabras fluyeron de él, no como un sacerdote, sino como un hombre que había visto el sufrimiento de otros. María volvió a sucumbir a la entidad por un breve momento, y su risa resonó nuevamente, más intensa que antes. «Mira cómo se esfuerza. Pobrecito. Es solo un hombre. ¿Qué puede hacer para cambiar un destino tan oscuro?», se burló. Pero Alessandro, en medio de la tormenta de emociones, no flaqueó.
Lo que había comenzado como un simple exorcismo se había transformado en una revelación. La entidad no solo atacaba a María, atacaba a la humanidad misma, a sus luchas, sus ansias de vivir y el sufrimiento indecible que a menudo eludimos. Con cada segundo que pasaba, Alessandro sentía que el juego de fuerzas se inclinaba en su favor. En su interior, la desesperación dio paso a una poderosa comprensión. El amor y la compasión eran armas más poderosas que las invocaciones y los rituales arcanos. «Eres fuerte, María». «Lo sé», le decía mirando a sus ojos profundamente cruzados entre los mundos. «Permíteme mostrarle al mundo quién eres realmente. Lo que llevas dentro es más poderoso de lo que te hacen creer». Y fue en ese instante de vulnerabilidad compartida que, por primera vez, vio la verdadera cara del demonio. No era solo un ser de oscuridad, sino la representación de cada herida, cada traición y cada horror acumulado en la vida de María. Se dio cuenta de que su papel no era solo el de un exorcista, sino el de un sanador, un compañero en la lucha contra el infierno que los seres humanos llevan dentro. «Tú solo eres un eco de su dolor, pero no le pertenezco. Ella tiene la fuerza para resistir», gritó hacia la sombra que se cernía sobre ellos. Como respuesta, la sala tembló. Una energía oscura se intensificó, como si el mismo Vaticano estuviera a punto de colapsar. «¡Sufre, padre! ¡Sufre como ella sufre!», bramó la voz, y el suelo vibró. En ese momento sintió la opresión en su pecho y por un breve instante pensó que podría perderse en ese abismo de desesperación, pero recordó las risas de la infancia de María, las promesas de un futuro que aún podía florecer. Con la convicción del amor que anhelaba que ambos sintieran, gritó: «No, esto no acaba aquí. Lucho por ti, lucho por nosotros. María, resiste. Nunca te rindas». Y mientras su fe se mantenía firme, un rayo de luz atravesó la sala, iluminando el oscuro abismo que los rodeaba. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero exorcismo no solo lo liberaría a ella, sino que liberaría a todos los que alguna vez se sintieron atrapados en sus propias oscuridades. La batalla seguía siendo ardua, pero había algo nuevo en el aire. ¿Podría realmente haber un camino hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros? ¿Sería suficiente esa chispa de esperanza para empujar a María hacia la libertad? El tiempo lo diría, pero ahora la lucha se había transformado en algo más allá de simples invocaciones. Era el alma humana, en su forma más pura, enfrentándose a las sombras que la amenazaban. La intensidad de la lucha en la capilla había alcanzado niveles que Alessandro nunca había imaginado. El aire parecía estar cargado de una energía palpable, como si la batalla entre la luz y la oscuridad estuviera a punto de estallar en cualquier momento. María seguía oscilando entre su verdadero yo y la entidad que buscaba consumirla. Alessandro, empoderado por la conexión que había formado con ella, sabía que no podía darse por vencido. «María, eres más fuerte de lo que crees. Tu dolor te ha hecho valiente. Permíteme ayudarte a liberar esa fuerza», le suplicó con fervor. La joven, con su cuerpo temblando y convulsiones que iluminaban su rostro de angustia, lo miró a través de una marea de tormenta. En sus ojos, la chispa de esperanza brillaba con fuerza, pero solo por momentos. «No puedo, está dentro de mí», susurró, su voz entrecortada. Alessandro, sintiendo la desesperación en sus palabras, movió su alma, buscando una conexión más profunda. «Recuerda la luz. Recuerda tu infancia, los momentos felices que te han hecho sonreír», instó. La idea de la luz resonaba en él, y se dio cuenta de que debía invocar esos recuerdos, no solo como palabras, sino convirtiéndolos en una realidad tangible. De repente, un recuerdo claro irrumpió en su mente, una sencilla oración que había aprendido de su abuela, una mujer que había sido su primer contacto con la fe y la esperanza. «Multiplicaremos cada rayo de amor y cada momento feliz, porque eso es lo que nos hace humanos», murmuró, y comenzó a recitar la antigua oración en voz alta, con cada palabra impregnada de amor y compasión.
La sala se iluminó tenuemente, como si la luz de las velas respondiera a su súplica. La figura de María comenzó a calmarse levemente, como si su cuerpo, a pesar del tormento, comenzara a encontrar consuelo en las palabras. La risa demoníaca, que había resonado con fuerza, se había opacado, y el sacerdote sintió cómo la lucha se movía hacia un punto crucial. «¡No puedes hacer esto! Ella es mía», bramó la voz oscura, ahora llena de furia, mientras el aire se volvía más frío y hostil. Alessandro, en vez de ceder ante el temor, se mantuvo firme. «Tú no la posees. Ella es un ser humano, lleno de luz y potencial. María, lucha por ti misma, no dejes que te roben el futuro». A medida que hablaba, algo profundo se activó en María. Con sus ojos llenos de determinación, dejó escapar un grito de desgarradora lucha. Su voz atravesó la oscuridad y resonó con fuerza. «Nunca más, no me volverás a atar». Fue un grito de reivindicación. La sala pareció temblar con esa energía de liberación, y el diablo, aún ansioso por controlar, se sintió amenazado. Sin embargo, su desafío no fue suficiente. Con cada palabra de empoderamiento que Alessandro compartía, la luz en la capilla parecía pulsing, resonando con la realidad de lo que en verdad significaba ser humano. «María, cada lágrima que has derramado, cada grito de dolor, no son en vano. Eres más fuerte que tu sufrimiento. Hoy, aquí, ahora, eres dueña de tu destino», continuó el sacerdote, como si cada una de sus palabras llenara el espacio con una nueva vida. De repente, el rostro de la entidad comenzó a deformarse. El poder oscuro que había mantenido el control de María se desvanecía a la vista de su resurgimiento. En su agonía, el demonio gritó de rabia. «¡No! ¡Esto no puede ser!». «Dime tu nombre», gritó Alessandro. Una antigua tradición entre los exorcistas, recitar el nombre del demonio que poseía, era una forma de despojarlo de su poder, de arrebatarle la autoridad que había tomado. Por un instante, el ser pareció titubear. «Soy el eco de su dolor», respondió la voz, perdiendo fuerza a cada instante. «Soy la tristeza de sus recuerdos, el terror de sus pesadillas. Pero no puedes vencerme». Pero Alessandro no se dejó engañar. «Juntos, María y yo, vamos a sanar esas heridas. Tu tiempo ha terminado». Su voz resonaba también con una nueva energía, una determinación pura y clara. Con cada sílaba sentía que el amanecer se acerca. Fue un momento de puro enfrentamiento. En un último impulso, concentrando toda su fe y amor, Alessandro repitió aquel mantra que había aprendido de su abuela, en combinación con las oraciones de liberación. La sala vibró con fuerza y en una explosión de luz blanco y vibrante, el grito del demonio se ahogó en el aire. La oscuridad que había atrapado a María comenzó a disiparse, dejando atrás un aroma purificado, como si el aire mismo recuperara su esencia. Y entonces estuvo el silencio. María cayó de rodillas, exhausta pero libre. Las cadenas que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo se desvanecieron ante la luz de su alma. Alessandro se arrodilló a su lado, sintiendo que el peso del mundo se había levantado de sus hombros. La batalla había terminado, y aunque el dolor no había desaparecido por completo, había un camino hacia la sanación que se extendía ante ellos. «Lo hicimos, María. Estás libre», susurró, mientras sostenía su mano, que ahora temblaba levemente, pero no de miedo. Ella lo miró, y en sus ojos había un rayo de esperanza renovada. Gracias por no rendirte», dijo entre lágrimas. El padre Alessandro comprendió que tanto él como ella habían enfrentado sus demonios, y ambos habían resurgido más fuertes. El camino por delante no sería fácil, pero al menos sabían que no estarían solos. La capilla del Vaticano, una vez más, solo con su luz, se estaba llenando de una presencia amable, como si la esperanza había reiniciado un símbolo de vida y renovación. El exorcismo no había sido solo un acto de liberación, había sido una celebración de la fuerza humana, de la resiliencia y del poder inquebrantable del amor. A medida que el eco de la batalla se desvanecía,
El padre Alessandro se dio cuenta de que cada historia de dolor también podía ser una historia de redención. Juntos, avanzarían hacia el futuro, con el compromiso de arreglar lo que había sido roto y de enfrentar todo lo que aún estaba por llegar, un día a la vez. La luz del alba comenzaba a filtrarse a través de los vitrales de la capilla, creando un espectáculo de colores que danzaban suavemente sobre los muros. La atmósfera se sentía radicalmente diferente, como si la victoria reciente hubiese purificado el espacio. El padre Alessandro y María se sentaron en el suelo fresco, exhaustos pero aliviados, unidos por la experiencia que había cambiado sus vidas para siempre. A pesar del agotamiento, había una nota de felicidad en la expresión de María. «Nunca imaginé que esto podría ser posible», murmuró mientras las lágrimas de alivio comenzaban a brotar de sus ojos. «Pensé que estaba atrapada para siempre». Alessandro la miró, su corazón lleno de empatía. «El camino no ha terminado, María. La lucha contra las sombras no siempre se gana de una sola vez, pero hoy hemos dado un paso importante. Ahora tienes la oportunidad de sanar», respondió, sintiendo el peso de sus propias palabras. Sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir, enfrentar los traumas que la habían llevado a ese punto. María asintió lentamente, con una mezcla de gratitud y reticencia. «Siento como si hubiera despertado de un largo sueño, pero el dolor aún está ahí. ¿Cómo puedo seguir adelante?». La vulnerabilidad de su voz tocó una fibra sensible en Alessandro, quien recordó sus propios momentos de incertidumbre. «Es natural sentir dudas y miedo, pero no estás sola en esto. Muchos pasan por batallas invisibles. Juntos podemos encontrar un camino», sugirió, recordando las visiones de su tiempo de estudio sobre la psicología del dolor humano. La idea de buscar ayuda profesional lo había acompañado siempre, sabiendo que a veces la fe por sí sola no es suficiente. Al levantarse, Alessandro ofreció su mano a María. «Vamos a salir de aquí. No solo a un nuevo día, sino a una nueva vida. Hay personas que pueden apoyarte. Pronto, te pondré en contacto con alguien que puede ayudarte a trabajar sobre lo que viviste». María tomó su mano y se puso de pie, sintiendo un renovado sentido de esperanza fluir a través de ella. Se dio cuenta de que, aunque había enfrentado lo peor, estaba dispuesta a avanzar, lista para enfrentar las sombras de su pasado. Sin embargo, una cuestión la atormentaba. «¿Y tú, padre? ¿Qué harás ahora?». Alessandro sonrió, sorprendido por la sinceridad de su pregunta. «Seguiré. Mi trabajo no se detiene aquí. Hay muchas almas que necesitan guía. Con cada lucha que enfrentamos también aprendemos y crecemos», respondió, sintiendo en su interior una renovada pasión por su vocación. La experiencia con María le había enseñado la importancia de la empatía y de permanecer presente para ayudar a otros. Mientras atravesaban la capilla hacia la salida, el sacerdote se detuvo un momento, mirando hacia el altar donde había tenido lugar la intensa confrontación. «Nunca olvidaré este lugar ni esta experiencia. Aquí descubrí que la esperanza puede florecer incluso en los momentos de mayor oscuridad», confesó, sintiendo una profunda conexión con su fe renovada. Se adentraron juntos en el mundo exterior, donde una nueva luz iluminaba el camino que los aguardaba. Las calles estaban comenzando a despertar, y el bullicio de la ciudad se hacía cada vez más evidente. En su corazón, María sabía que tenía un futuro por delante lleno de desafíos, pero también de posibilidades. «Gracias por no rendirte jamás», repitió, una vez más reconociendo la importancia del apoyo en su viaje hacia la sanación. El sol brillaba en el cielo despejado, y con cada paso que daban, sentían que el peso de la oscuridad se aligeraba, ofreciendo un rayo de esperanza para los días por venir. Había un claro entendimiento entre ellos. Cada uno había cambiado al otro, y aunque su camino sería difícil, no tendrían que navegarlo solos. Ambos sabían que la cura del alma lleva tiempo, pero este día marcaba el principio de un nuevo viaje. Regresarían a la comunidad, ofrecerían testimonio de la luz frente a la oscuridad y apoyarían a otros a encontrar su camino hacia la esperanza.
Mientras caminaban por las calles adoquinadas, Alessandro no pudo evitar reflexionar sobre el poder del amor y la resiliencia. Cada alma tiene historias inimaginables, y con cada nuevo encuentro, la oportunidad de aprender y crecer era ilimitada. En ese sentido, la lucha nunca se detendría, pero con cada paso, florecería la luz. «Vamos, María, la vida nos espera», dijo, tomando una respiración profunda con la certeza de que cada nuevo día era la invitación a renacer. Ambos sonrieron, sintiendo en sus corazones que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que se presentara en su camino. La esperanza había triunfado y la historia apenas comenzaba.